Levítico capítulo 23. Algunas Biblias traen un título donde dice las fiestas solemnes, ¿no? Entonces, vamos a entender en su contexto qué es lo que significaban estas fiestas, ¿no? Estas fiestas que definitivamente son instituidas por Dios, ¿no? Por ahí alguien en algún momento dijo, el pueblo judío también era fiestero, ¿no? Y de pronto como que eso lo usan como excusa, como para justificar a otros pueblos paganos o lo que hoy en día hace el mundo, ¿no? Celebraciones de fiestas por diferentes motivos, ¿no? Y fiestas donde definitivamente van a idolatrar sus propias costumbres, sus propios falsos dioses, ¿no? Y ciertamente en el pueblo de Israel vemos que había fiestas solemnes, pero el mismo nombre lo va a decir fiestas solemnes. Primero que van a ser fiestas que el mismo Señor, que el mismo Dios es el que las va a instituir. Estas fiestas no provienen de la iniciativa de Moisés, ni de la iniciativa de Aarón, ni ningún otro que sea del pueblo, sino estas fiestas las instituyó Dios mismo, ¿correcto? Entonces, punto número uno, ¿no? Punto número dos, de que vemos de que si Dios está instituyendo estas fiestas, no es para que de pronto el pueblo entre en desbande y esos días de fiesta eh, se dé la permisión de romper sus leyes, ¿no? O toda la santidad del cual él está hablando capítulos anteriores, ¿no? Sino que vamos a ver que estas fiestas eran totalmente diferentes. Estas fiestas tenían un propósito específico y el propósito era honrar a Dios. Ese era el propósito, honrar a Dios, ¿correcto? Pero también tenía un segundo propósito. Tenía un propósito de conmemorar lo que Dios ha hecho con este pueblo. Y un tercer propósito tiene un propósito profético. ¿Y qué significa eso? Un propósito de conmemorar, es decir, de que ellos puedan recordar cada acto que Dios ha tenido a favor de este pueblo, de cómo es que Dios los ha sacado de la esclavitud como nación, ¿correcto? Entonces ellos a través de estas fiestas van a conmemorar eso, el favor de Dios con su pueblo. Pero al mismo tiempo vamos a ver que tenía una connotación profética. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo va a cumplir con el significado de cada una de estas fiestas. De tal manera que estas fiestas apuntaban a lo que Jesús iba a hacer. Y nuevamente, entonces, vemos en el libro de Levítico a nuestro Señor Jesucristo. Un libro del Antiguo Testamento, nuevamente mostrándonos sombras de lo que iba a ser una realidad mayor, la realidad de Jesucristo, de la verdadera redención. Así como decíamos que el Génesis muestra el origen, ¿no es cierto? También en Cristo podemos ver cómo Dios creó todas las cosas, ¿no? Cómo es que Cristo dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿no? Y que el verbo es el que hizo todas las cosas. Así como vemos en el libro de Éxodo, Dios redimiendo, rescatando a su pueblo, esto que apuntaba a lo que Cristo iba a hacer con la humanidad, rescatarnos de la esclavitud del pecado. Así como el libro de Levítico habla de la santidad de Dios, también nos está apuntando a la santidad de Jesucristo, que Él es único. No hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos redención. De esa manera, mis hermanos, cada libro de la Biblia apunta a lo que Jesucristo iba a hacer. De tal manera que hoy vamos a concluir, al terminar, o quizás cuando terminemos parte de este estudio, que el Evangelio no comenzó en Belén. El Evangelio fue anunciado desde el Génesis nuevamente. E incluso a través de estas fiestas vamos a ver cómo es que Dios estaba mostrando de lo que Él iba a hacer en Jesucristo. Aunque para el pueblo en este momento era algo conmemorativo, ¿no? Viendo hacia su pasado, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con ellos? Pero nosotros ahora podemos ver, ¿no? Lo que Dios hizo con su pueblo, lo que Dios estaba planificando para su pueblo, lo que Dios estaba prometiendo a su pueblo. Y eso, si el pueblo entendía esto, definitivamente encuentras el propósito, ¿no? El propósito por el cual Dios les está dando cada una de estas ordenanzas. Pero si el pueblo se queda con las formas, se queda con la fiesta y no ve a qué apunta estas fiestas, simplemente va a hacer estas fiestas por religiosidad. Hoy en día nosotros como cristianos practicamos diferentes ordenanzas. Una de las ordenanzas es, por ejemplo, la Santa Cena. Si tú la Santa Cena lo ves como un ritual, has perdido el enfoque de la Santa Cena. ¿La Santa Cena para qué es? Para conmemorar lo que Cristo ha hecho
por nosotros. No es tomar un jugo de uva, no es comer un pedazo de pan, nada más, sino esto tiene un significado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si de pronto tomamos el bautismo en agua como un ritual más y no entendemos el propósito del bautismo, estamos perdidos. Como muchos, por ejemplo, celebran el bautismo por celebrar, ¿no? Por tradición, para que esté en el cielo, dice. Y nosotros hemos aprendido a la luz de la palabra que lo que salva es la fe en Jesucristo. ¿Y qué es el bautismo? Es el acto de obediencia, la muestra pública de algo que Dios ya hizo en mi vida, muerta en mi vieja vida y resucitados en Cristo. De esa misma manera, estas fiestas van a servir de señal para su pueblo, para que ellos puedan ver lo que Dios iba a hacer en el futuro y lo que Dios ya había hecho también, ¿correcto? Entonces vamos a leerlo juntos de verso a verso, dice verso 1. Lo leemos, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, nuevamente, ¿quién está hablando? Está hablando Dios. No es iniciativa de Moisés, no es iniciativa de Aarón. Le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de quién es? De Jehová. No era una fiesta del pueblo o que el pueblo estaba involucrado, pero como dicen, el dueño del santo era Dios, por así decirlo, ¿no? El dueño de la fiesta era Dios y tenía que ser dedicada para Dios y, y tenía que ser celebrada bajo las instrucciones de Dios, ¿me dejo entender? No bajo la iniciativa o el buen corazón del pueblo, ¿no? ¿Qué tal si este año lo celebramos de esta manera? No era así, sino que Dios va a dar las instrucciones de cómo debe de ser celebrada, ¿correcto? Entonces Dios es el que, como dice, manda en su fiesta, ¿no? Él es el dueño de la fiesta. Entonces dice, las fiestas solemnes de Jehová. Solemnes eran para reverenciar a Dios, para honrar a Dios. No era cualquier fiesta, ¿correcto? Entonces el pueblo, si quería participar de esta fiesta, debía de respetar lo que Dios está instituyendo. De lo contrario, que celebre cualquier otra fiesta, ¿no? Yo les conté tiempo atrás, cuando de pronto decidí casarme con mi amada esposa Sofía, de pronto, ¿no? Tenía familiares, amigos que no conocían al Señor, que me habían conocido en mi antigua vida, y de pronto dijeron, hey, pachanga, ¿no? Porque se casa Anderson, ¿no? Eh, y mis tíos, ¿no? Dijeron, ya, ese día la hacemos y todo lo demás, y tuve que ponerles el alto y decirlo, no, tío, tía, no, se están equivocando, o sea, no va a haber una fiesta como ustedes piensan. Pero ¿cómo que si toda la vida nosotros celebramos así? Yo tuve que decirles, ¿no? Sí, tío, pero los que estamos de celebración somos nosotros, no ustedes. Y si me estiman, son invitados, son bienvenidos, pero no va a haber trago, no va a haber tono, como ustedes dicen. No, que si es así, no es fiesta. Bueno, pero nosotros somos los anfitriones. Yo creo que de la misma manera Dios le dice a su pueblo, esta fiesta tiene que ser consagrada para Él. No para de pronto para que el pueblo saque provecho o haga un desbande, sino estas fiestas eran consagradas para Él, solemnes. Estas fiestas debían de reverenciar a Dios. Estas fiestas debían de mostrar un aprecio, un respeto por Dios. Estas fiestas debían de conmemorar lo que Dios había hecho con su pueblo y lo que Dios iba a hacer con el Mesías más adelante. Y no debemos de perder ese enfoque. Hoy en día, lo vuelvo a repetir, el Señor ha establecido muchas cosas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el congregarnos. Por ejemplo, el alabarle. Por ejemplo, el bautizarnos. Por ejemplo, la Santa Cena. La pregunta es, ¿serán de pronto para agradar nuestro corazón o serán para agradar el corazón de Dios? Son para agradar el corazón de Dios. No son para de pronto decir, no, a mí no me gusta este tipo de música. No se trata de ti, se trata de Él. Si la letra es cristocéntrica de pronto de una alabanza, es de agrado para Él. A veces decimos, no, pero esa música no me gusta, pero la música no es para ti, pues. O sea, si te gusta o no te gusta, da lo mismo. ¿Es para quién? Para el Señor. Y para el Señor, Él es el Señor de todos los ritmos, ¿no? Por así decirlo. Él es el creador de todo. Mientras la letra sea cristocéntrica, es para Él. Es algo, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Que yo pongo. Y que cada cosa que hagamos, siempre hagámoslos queriendo agradar a Dios y no agradar a nuestras emociones o a nuestra carne, ¿no?
pastores, que si se hace de esa manera o de esta manera, los antiguos se van a ir o los jóvenes se van a ir. Sí, pero hagamos las cosas, el filtro que sea, que agrade a Dios, ¿no? Que agrade a Dios, que sea bíblico lo que hacemos. Amén. Entonces, sigamos. Entonces dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. La palabra santas significa, lo hemos explicado ya muchas veces, pero nuevamente es necesario decirla, significa apartadas, distintas, diferentes, sin pecado, santas, ¿no? Entonces, algo diferente, ¿no? No era una fiesta similar a lo que se celebraba en Canaán o lo que se celebraba entre los egipcios, no, era una fiesta distinta. Ya te lo he explicado por qué es distinta, porque esta fiesta buscaba honrar el corazón de Dios y no el corazón del pueblo, ¿correcto? No la concupiscencia del ser humano, sino el corazón de Dios. Dice santas convocaciones. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que la convocaba? Era Dios. Esta palabra convocación significa llamado o invitación a celebrar. Era una invitación que Dios hacía a su pueblo a que puedan celebrar esta fiesta. De esta misma palabra convocación, en el griego, ya en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para convocación o convocatoria o asamblea o invitación o reunión es la palabra eclesía. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho que el local no es la iglesia. La iglesia es la reunión, el grupo de creyentes en Cristo que han sido convocados por el Señor y nos reunimos para adorar. Esa es la iglesia. Cada uno miembros de un mismo cuerpo, que nos estamos en comunión, unidos por un mismo espíritu, habiendo obedecido el llamado de Dios. Y eso es eclesía, eso es hacer iglesia. ¿Correcto? Entonces esa misma palabra está usándose acá. Dice, era una santa convocación, una convocatoria que Dios hacía a su pueblo. Entonces esto venía de parte de Dios. Dice, verso 3, va a hacer un paréntesis, porque a partir del verso 4 vamos a ver en realidad las fiestas, ¿ya? Y vamos a ver que son 7, ¿correcto? Pero en el verso 3 va a hacer un paréntesis y va a hablar también un poco del día de reposo, del cual hemos hablado también ya bastante, ¿no? Entonces, tanto en Éxodo como en Levítico, pero es necesario volverlo a ver. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Dios estaba convocando a que su pueblo guarde este día de reposo, ¿no? Es decir, pero es interesante porque dice 6 días se trabajará. Y ciertamente, ¿no? A veces queremos ser legalistas con el día de descanso, pero no queremos ser igual de legalistas, por así decirlo, con los 6 días de trabajo, ¿no? Y nos olvidamos que Dios instituyó el trabajo. Y cuando hablo de trabajo no me estoy refiriendo a que pertenezcas a una empresa o tal, no, sino el sentido de trabajo me hablo de que nos dediquemos a ser productivos en algo, en lo que nos desarrollamos, ¿no? Por cierto, ¿no? El mejor amigo del pecado es la ociosidad, te cuento. El ocio, dice, es el mejor amigo del pecado. Pregúntaselo al rey David. El día que no quiso ir a chambear, ¿no? Cuando dice tocaba de que los reyes estén en la línea de batalla, ¿qué hizo David? Dijo, no, mejor hoy día descanso, ¿no? Se dio sus vacaciones ministeriales ¿no? Y en ese día de descanso vino la tentación, ¿no? Y en ese día de descanso terminamos lográndola todo, ¿no? Por ahí alguien dijo, ¿no? Que la madre de todos los vicios es la ociosidad también, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Y vemos que el Señor está instituyendo, cierto, el día de reposo, pero también está instituyendo en ese mismo versículo, 6 días se trabajará, ¿no? Y a veces, ¿no? Somos legalistas, no, mi día de descanso, y estás trabajando, y cuando hablamos de trabajo, vuelvo a repetir, no me refiero a que estés perteneciendo a una empresa o no, sino estás haciendo las cosas, estás siendo productivo en el lugar donde Dios te ha puesto como hijo, como padre, como esposo, como ciudadano. ¿Estás usando lo que Dios te ha dado? No, o sea, y aún nuestro trabajo debe ser consagrado para Dios, ¿no? Porque claramente vemos en el Nuevo Testamento que todo lo que hacemos, hagámoslo como para quién, como para el Señor, ¿no? Así tú digas, no, yo estoy chambeando por mi familia, sí, pero hazlo como para el Señor, ¿no? Entonces, honremos a Dios no solo con un día de reposo, o es que esos 6 días me debo de olvidar de Dios. ¿Qué dices? No, igual deben ser consagrados para el Señor. Y los que hemos aprendido a servir a Dios como siervos de Dios, aparte de ejercer nuestro trabajo secular, también recuerda, ¿no? O sea, ¿estoy sirviendo a Dios?
¿Estoy trabajando en las cosas de Dios? Entonces, es un principio que muchas veces no se toca, porque todos nos gusta ver nuestra mirada. El día de descanso es bíblico, ¿no? O sea, es cierto, es bíblico, pero también los 6 días de trabajo, ¿no? Hay un pasaje más adelante, no lo tengo claro, pero dice, ¿no? Que el que no trabaja no coma, ¿no? Es decir, el que no es productivo, ¿no? Entonces eso yo le digo a mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, a mis alumnos les digo, tu trabajo es estudiar, ¿no es cierto? Eso es una labor, ¿no? O sea, y en un cristiano eso debe ser claro, ¿no? No puede ver cristiano eh, infructífero, ¿no? Decir, no, yo no. O sea, no, el cristiano tiene que buscar ser productivo en lo que Dios lo haya puesto. Amén. Bien, entonces dice, es interesante, dice, ¿no? Día de reposo es de Jehová, dice, ¿cuándo? El séptimo día. Ciertamente aquí se usa la palabra en hebreo que es Shabbat y venía a ser el séptimo día, que significa, de aquí proviene la palabra sábado, que hoy en día se menciona, ¿no? De la palabra Shabbat, cuyo significado es reposo, ¿correcto? Entonces ese día era el día de reposo, el día de descanso, el día de consagración para Dios. Ese día dice, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces, Dios estableció esto para su pueblo, para que su pueblo ese día pueda descansar y pueda reposar y pueda consagrárselo a Dios. Pero recordemos, esto es una instrucción. Lo podemos tomar literal si de pronto tú eres un israelita. La pregunta es, ¿todos seremos israelitas? No, ¿no es cierto? Esto fue literal para el israelita. Como nación, Dios les está hablando. Y vemos que nuevamente les va a hablar en un contexto de fiestas. Hoy en día, muchos quieren tomar este pasaje y de este pasaje hacer una doctrina y decir, tiene que ser el día sábado. Pero sin embargo se olvidan de las otras 7 fiestas. Entonces, ¿dónde estamos? Hago bíblico una parte y la otra parte no. ¿Y cuál es lo saludable que hemos dicho? Que estos principios o estas ordenanzas que Dios está dando a su pueblo en el libro de Levítico, Éxodo, para nosotros, gentiles, como tú y como yo, tiene una aplicación espiritual que es distinta, ¿no es cierto? Cada uno de los sacrificios que ellos entregaban, el sacrificio de paz, el sacrificio de expiación, de holocausto, todo eso tiene un significado espiritual para nosotros, ¿no es cierto? Que nuestro sacrificio, ¿quién es? Jesucristo, ¿correcto? No es que hoy en día nosotros estemos yendo a degollar un cordero, un carnero, no, porque eso fue dado en el contexto del Levítico para un pueblo, y cada uno de estos sacrificios apuntaban a Cristo. De la misma manera, este día de reposo apuntaba a un reposo mayor que es en Jesucristo. De la misma manera, las fiestas que vamos a ver van a apuntar a un cumplimiento mayor que es en Cristo, de tal manera que no nos podemos quedar queriendo hacer literal una parte y lo otro no. Si queremos hacer literal el día de reposo, entonces también comencemos a celebrar las 7 fiestas judías. Es que nosotros no somos judíos. Y esto es para los judíos. No podemos extraer una parte, ¿no es cierto? Entonces, y no es porque yo lo diga, ¿no? Sino que claramente el libro de Hebreos muestra al Señor Jesucristo, y búscalo, anótalo quizás, Hebreos capítulo 4, del verso 9 al 11, nos muestra a un reposo mayor. Y todo el capítulo 4 del libro de Hebreos y capítulos más adelante muestra y hace entender el autor del libro a los Hebreos, que es Nuevo Testamento, hace entender a los judíos convertidos al cristianismo, les hace entender que Jesucristo es superior a la ley, que Jesucristo es superior a Moisés, que Jesucristo es superior a Abraham, que Jesucristo es superior al sacerdocio levítico. Y eso es el libro de Hebreos. Hace un contraste entre lo que ha hecho Cristo y lo que era la ley. Que el nuevo pacto en Cristo es un mejor pacto que el antiguo pacto. Entonces, todo eso muestra el libro de Hebreos. Y en ese contexto, el libro de Hebreos también nos va a decir que nuestro verdadero reposo es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ya en Mateo 12, si no me equivoco, le había dicho también a su pueblo, a los judíos que lo cuestionaron por de pronto sanar un paralítico, un día de reposo, fue cuestionado. Jesús le dijo, yo soy el Señor del día de reposo, y no es que el día de reposo esté por encima del Señor. En otras palabras le dijo, yo soy el cumpleañero del santo, ¿no? Yo soy el cumpleañero del día, por así decirlo, ¿no?
o yo soy el que manda por encima del día. ¿Por qué? Porque el judaísmo había convertido esto en tradición. Y teniendo al verdadero reposo frente a ellos, no lo aceptaron. Teniendo el verdadero reposo que le tenía, que decía, venid a mí, todos los que estén encargados y cansados, que yo os haré reposar, descansar, no descansaron en él, sino que se aferraron a las señales, se aferraron a los días, se aferraron a la tradición. Estos eran señales. Cuando de pronto nosotros hace el día domingo nos fuimos a Huacho con dos hermanos de la iglesia a predicar allá una iglesia de Huacho, en el camino vemos muchas señales, donde dice Pativilca, donde dice Sayán y todo eso, pero eso son señales. No es que yo me detenga ahí, coja ese letrero y diga, este es Sayán o este es Pativilca, este es Barranca. No, me está indicando una realidad mayor, ¿no? De la misma manera eran estas señales, me indicaban un cumplimiento mayor, un reposo mayor, que es Jesucristo. Por eso que el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 16 al 17, no sé si alguien lo puede buscar para poder leerlo, es claro en cuanto a esto, ¿no? Colosenses 16, capítulo 2, del 16 al 17. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, ¿sí? Y Julio César, si podrías buscar Gálatas capítulo 4, del verso 16 al 17. Gálatas 4, del verso 16 al 17. Ahí vamos, Julio César. Bien. ¿Quién encontró Colosenses capítulo 2 del 16 al 17? A ver, Luis Silva Bereche, vamos a leerlo, Luis, Colosenses 2 del 16 al 17. Vamos, Luis, enciende tu micro y léelo. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Y nada más. Dice que nadie os juzgue de comida, de bebida o de fiesta o de luna nueva, ni de día de reposo, lo cual era una sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, es decir, pero Cristo ya se ha manifestado. Y básicamente está diciendo esto el autor de Colosenses, Pablo, está diciendo, Cristo ya se mostró el verdadero reposo, no tiene que nadie te juzgue. Nuestro verdadero reposo es el Señor. Hebreos 4:9 dice lo siguiente, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues, Nuevo Testamento, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreo? Que el pueblo de Israel decía, nuestro reposo es el día, y de pronto se dieron cuenta que Dios les hablaba de otro reposo mayor. Después dijeron, nuestro reposo es la tierra prometida. Pero luego dice, Josué y David también seguían hablando de un reposo mayor. Y aquí el libro de Hebreo le está diciendo, ese reposo donde debemos de procurar entrar es Jesucristo. ¿Me dejo entender? ¿Encontraste Gálatas capítulo 4, versos 9 al 11, Julio César? Sí, sí, pastor. Lo podemos Lo leer. leo. Sí. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es, cómo es que, cómo es que os volvéis de vuestro, perdón, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres, perdón, no lo entendí la pregunta. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Hasta el 11, pastor? Sí. Ya, terminé. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Si vemos lo que Pablo había hecho con los Gálatas, toda esta región de Galacia, cuando vemos el libro de Hechos en su viaje misionero, en su primer viaje misionero, lo que Pablo había hecho era mostrarles la salvación por la fe en Jesucristo.
Y los Gálatas creyeron en estas verdades. Dentro de esto vamos a encontrar pueblos como Listra, por ejemplo, ¿no? Donde ellos creyeron en esta verdad. Pero tiempo después vinieron los judíos convertidos, cristianos. Pero ellos vinieron con la noticia diciendo, oye, no, está bien, ya eres cristiano, pero de todas maneras tienes que guardar el día de reposo, pero de todas maneras tienes que circuncidarte. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Escribir esta carta para decirles, ¿en vano he trabajado entre ustedes? ¿En vano les he enseñado que la salvación es por gracia? ¿En vano les he enseñado que el verdadero reposo es el Señor? ¿Qué hacen ustedes volviendo a esos rudimentos débiles, anticuados, que eran señales? No es que estamos diciendo, tampoco lo estamos menospreciando, pero estas señales apuntaban al verdadero reposo. Y vemos ahí entonces, si tú sigues leyendo todo Gálatas, Pablo confrontando, diciendo, hey, la salvación es por gracia y no por obras, no te hagas esclavo de la ley. Entonces, mis hermanos, mi exhortación esta noche es que tu verdadero reposo sea el Señor. Ahora, cuando decimos que nuestro verdadero reposo sea el Señor, ¿a qué nos lleva a pensar esto? ¿A un relajo o a decir, todos los días debo de honrar a Dios? Todos los días debo descansar en Dios, no solo el sábado, no solo el domingo, sino que todos los días debo de confiar en el Señor. Él es mi verdadero reposo. Fuera de Él, nada somos, pero en Él tenemos una comunión, hemos sido reconciliados con Dios. No hay otro reposo. No es un día, no es un templo, no es una ley, no es un lugar. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, básicamente. No es un día, no es un lugar, no es el cumplimiento de ciertas leyes, sino es el Señor Jesucristo, quien es el Señor del día de reposo. Y bueno, de esto hemos hablado mucho también ya capítulos anteriores, ¿no? Pasemos ahora sí a las fiestas, ¿correcto? A las fiestas. Vamos a ver el día de hoy dos fiestas. En total son 7 fiestas. Y vas a ver en cada una de estas 7 fiestas un calendario que Dios está trazando para su pueblo, en el que ellos van a ir conmemorando lo que Dios ha hecho con ellos, pero también un calendario que apuntaba a lo que al ministerio de Cristo, ¿correcto? Primera fiesta, dice, número 4, ¿no? Digo, el versos 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocatorias santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, verso 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Y cuál era el mes primero para el judío? Prácticamente aquí el Señor está haciendo un reseteo, ¿no? Un reseteo en su calendario. ¿Sabes por qué? ¿Cuándo ocurrió esto de la Pascua que está diciendo que ellos tienen que conmemorar cada 14 del mes primero? Esto ocurrió en Éxodo capítulo 12, cuando de pronto Dios dispuso sacar a su pueblo que estaba siendo esclavizado en Egipto, y se acuerdan ustedes, ¿no? Las plagas, las 10 plagas y todo lo demás, y el faraón ahí que duro de corazón, que no dejaba salir a su pueblo. Entonces Dios envía una última plaga, ¿no? Esta última plaga se le conoce como la muerte de los primogénitos, ¿correcto? Y mediante esta plaga el Señor va a juzgar directamente. Cada una de las plagas era un juicio de Dios contra cada dios pagano de los egipcios. Cada una de las plagas demostraba la supremacía de Dios sobre cada uno de los dioses de Egipto. Pero esta última plaga, el Señor va a demostrar que Él hace juicio sobre Egipto. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Da instrucciones en Éxodo capítulo 12, lo lees con calma, a su pueblo, donde le dice, ¿no? Que sacrifiquen un cordero, ¿no? Y que esa noche iba a pasar el Señor, ¿no? Y que ellos sacrifiquen un cordero y que pinten los dinteles de su casa. A eso se lo conoce como el pasaj. Que el ángel de Dios iba a pasar, ¿y qué es lo que iba a pasar? Iban a morir todos aquellos primogénitos de las casas donde de pronto los dinteles de su casa no estaban pintados por este cordero sacrificado, ¿no? Y ciertamente el Señor pasa. Y todos los del pueblo de Israel, como recibieron esta instrucción y la creyeron e hicieron este acto, ciertamente dice, murieron los primogénitos de Egipto, ¿no?
y fueron libres los primogénitos, o estuvieron con vida los primogénitos de Israel. Y a raíz de esto, el faraón dijo, ahora sí, váyanse de una vez. Y les llenaron de joyas, les llenaron de muchas cosas y el pueblo salió. Mediante esta última plaga, Dios, a través de este pasaje, hizo dos cosas, o hasta tres. Uno, preservó la vida de los primogénitos de Israel. Dos, dio libertad a Israel. Tres, trajo juicio a Egipto. A eso se lo conoce como el pasaje, del cual viene la palabra Pascua. Y ahora le está diciendo a su pueblo, ustedes tienen que recordar eso. Lo que yo hice, mi juicio que traje sobre Egipto, y mediante ese juicio, cómo es que de pronto preservé la vida de ustedes y los saqué de Egipto, los saqué de la esclavitud. Y el pueblo, al celebrar esta fiesta de la Pascua, ¿qué es lo que estaba haciendo? Era recordar justamente ese favor de Dios, no porque ellos habían hecho algo grandioso, sino que Dios en su misericordia los había librado del yugo egipcio, ¿correcto? Y esto ocurría básicamente, y a partir de ahí comenzó a correr el nuevo calendario para los judíos. A eso se le conoce como el calendario religioso, ¿no? Podría decirlo quizás el calendario espiritual para ellos, porque esto para ellos fue el primer mes, ¿correcto? Y a partir de ahí ellos comienzan a contar su nuevo calendario. Entonces, a ese mes se le conocía como el mes de Nisan, ¿correcto? Entonces, tú dices, bueno, eso es lo que Dios hizo con los egipcios y ahora, digo, con el pueblo de Israel, y ahora le está diciendo que ellos conmemoren ese acto, ese favor de Dios, ¿no es cierto? Y eso es lo que el judío hasta hoy en día muchas veces hace, ¿no? Conmemora la Pascua. El mismo Señor Jesucristo celebró la Pascua, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros? Esta fiesta apuntaba al ministerio de Cristo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El libro de Corintios 5, 1 de Corintios capítulo 5, verso 7 dice claramente que Jesús, ¿no?, es nuestra Pascua, que Él es el Cordero de la Pascua. Puedes buscarlo y lo lees con calma, o si alguien lo encontró, lo puede leer. Dice, va a decir claramente que Jesús es el Cordero de la Pascua. Entonces dices, ya, pues, hasta ahí, bueno, Jesús es el Cordero de la Pascua. Otro, Jesús murió un día de Pascua, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? La famosa última cena. La última cena fue justamente cuando Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos, y Él instituye ahí la Pascua. O lo que para hoy en día para el cristiano es la Santa Cena. ¿Y qué nos recuerda la Santa Cena? La Santa Cena nos recuerda algo similar a la Pascua, pero en mayor magnitud. Mientras la Pascua conmemora cómo es que el pueblo de Israel fue librado, preservado, con vida, y Dios trajo juicio, la Santa Cena a nosotros nos recuerda que en Cristo hemos sido libertados del pecado. No solo de Egipto, sino del pecado. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras que ellos con este cordero pintaban los dinteles de su casa y así preservaron sus vidas, nosotros con la sangre de Cristo se nos da vida eterna. Y cuando viene el juicio de Dios que va a venir contra todos aquellos que no están bajo la sangre de Cristo, que no han creído en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Mientras que para algunos va a ser preservación de vida, para los creyentes, para los no creyentes, para los que rechazaron la voz de Dios, para los que rechazaron lo que Dios estaba juzgando, como los egipcios, ¿qué va a ser? Va a ser juicio, va a ser muerte. De tal manera que la única manera de huir de este juicio, ¿qué es? Estando bajo la protección de la sangre de Cristo. Y no es que la sangre de Cristo sea un amuleto, sino es toda una doctrina de creer que con su sangre preciosa hemos sido comprados. De que Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado en una cruz. Y ciertamente hoy en día nosotros no estamos pintando los dinteles de nuestra casa, pero el Señor dice que su Santo Espíritu ha venido y nos ha sellado, que Él es las arras de que somos hijos de Dios.
Entonces te pregunto, ¿esta fiesta apuntaba o no apuntaba al ministerio de Cristo? Claro que sí. Apuntaba a lo que Cristo iba a hacer más adelante, no solo con los judíos, sino también con los gentiles. Y ahora entonces podemos entender cómo es que Jesús, cuando instituye la Santa Cena, una noche de Pascua, dice, ¿no? Tomad, comed, este es, o cuando habla del vino, este es el nuevo pacto. Y sus discípulos, que eran judíos, nuevo pacto, este es el nuevo pacto. Esta es la verdadera Pascua. Básicamente le está diciendo eso. Esta es la verdadera Pascua. Entonces, mis hermanos, la Pascua para el judío marcaba un antes y un después. Un antes de la Pascua, ellos eran esclavos en Egipto, no eran nación, eran esclavos en Egipto. Después de la Pascua, ellos fueron sacados a libertad, rescate, redención. Lo mismo debe marcar en nuestra vida Jesucristo. Por eso que de 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Nuestra vida también debe estar marcada por un antes de Cristo y un después de Cristo. Muchos celebran el día de su conversión más allá que su nacimiento, por ejemplo, natural. Yo me acuerdo que mi conversión fue un 13 de febrero del año 2006, por ejemplo, en el que entregué mi vida al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se marcó un antes y un después. Cuando entendí la obra preciosa que Cristo hizo para rescatarme de la esclavitud del pecado y no quedar en muerte, sino ahora nacer para vida eterna. Y eso es lo que hizo el Señor. ¿El Señor está marcando un antes y un después en tu vida o solamente eres simpatizante de las cosas de Dios? Tiene que marcar un antes y un después. Ya no puedes seguir siendo el viejo hombre. Ya no puedes seguir viviendo bajo la esclavitud del pecado, sino que ahora somos esclavos por amor del Señor Jesucristo. Amén. Bien, la segunda fiesta. Mira lo que dice la segunda fiesta. La segunda fiesta era una fiesta que el judío prácticamente es como una segunda parte de la Pascua, ¿ya? Pero también indica otra etapa del ministerio de Cristo. Pero veámoslo primero en el contexto levítico. Mira lo que dice la segunda fiesta, versos 6 al 8. Y a los 15 días de este mes, primero, lo anterior a qué día ocurría, el día 14, ¿no? Entre las dos tardes. Y te doy un dato más. El Señor Jesucristo fue justamente crucificado entre esas dos tardes del día de la Pascua. Justo el mismo día el que ellos celebraban entre esas dos tardes del día 14. Por eso que te acuerdas de que su cuerpo no podía quedar en una cruz porque estaban en fiestas de Pascua y los judíos reclamaron y dijeron que bajen esos cuerpos. No, bueno, toda una historia. Pero verso 6 al 8 dice, y a los 15 días de este mes de la fiesta solemne, a los 15 días significa el día siguiente, ¿ya? Dice, días de este mes en la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová, dice, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y pastor, ¿y qué significa esto de los panes sin levadura? Era una fiesta que complementaba o que continuaba a la fiesta de la Pascua. ¿Y en qué consistía? También nos remonta a lo que ocurrió en Éxodo capítulo 12. Cuando el Señor, o cuando Dios habló a su pueblo a través de Moisés y le dijo, ¿no? Que pinten los dinteles de su casa y todo lo demás, también les dijo que ellos estén preparados para salir de Egipto. ¿Y sabes qué? Y que lleven como alimento panes sin levadura. Punto número uno, porque los panes sin levadura, con levadura definitivamente tenían un proceso de fermentación. Y los panes con levadura, así como tenían un proceso de fermentación, es decir, demoraba, también tenían un tiempo de caducidad, porque la levadura ciertamente hace que el pan esté más blandito, más grandecito, más gordito, como dicen, ¿no? Más hinchadito, pero también esto corrompe a la masa, hace que su tiempo de duración sea menor, ¿correcto? Eso es viendo desde el punto de vista científico, si quieres decirlo, ¿no? Entonces el Señor le dice, preparen panes sin levaduras. Pero esto tenía también un significado espiritual.
La levadura es sinónimo de pecado en la Biblia. Y lo que Dios les estaba enseñando a su pueblo es de que ellos carguen panes sin levadura, es decir, panes sin corrupción, panes sin pecado. Y lo que básicamente les está diciendo es decir, estén dispuestos a salir y no lleven y no arrastren nada de Egipto, nada de costumbres, nada de filosofías, nada de ideologías de los egipcios. De tal manera que estos panes sin levaduras a ellos les recordaba de que son llamados ahora a vivir de una manera diferente, sin pecado. Entonces, estos panes sin levadura que Dios está instituyendo, o esta fiesta de los panes sin levadura, era para recordarle eso a su pueblo, ¿no? Para ilustrarle de que ellos ahora son llamados a vivir de una manera pura. Y en Levíticos lo ha dicho, ¿no? No quiero que vivan como en Egipto, tampoco como en Canaán, que estaban llenos de ¿qué? Llenos de pecado. Entonces lo que Dios le está diciendo, sed santos porque yo soy santo. Es decir, vivan apartados del pecado, sean diferentes a su vieja vida, sean diferentes a sus prácticas en Egipto y sean diferentes a lo que el mundo les va a ofrecer en Canaán. Sino, déjense guiar por mis estatutos. Entonces, esta celebración de los panes sin levadura, básicamente era eso, mis hermanos. Dios les está diciendo, conmemoren, recuerden que ustedes son un pueblo distinto, diferente, sin pecado. De tal manera, mira cómo dice la segunda parte del verso 7, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Y qué significa esto, pastor? ¿Qué eran ellos cuando estaban en Egipto? Esclavos. Ellos eran esclavos cuando estaban en Egipto. Y ahora le está diciendo, ustedes ya no van a ser más esclavos de Egipto. No hagan ningún trabajo de siervo, ningún trabajo de esclavo. No hagan las prácticas de Egipto. Ustedes ya no son más esclavos. Ahora yo soy su Dios. Les he sacado a libertad. Y básicamente los panes sin levadura les recordaba eso, que ellos tenían que mantenerse puros para el Señor y sacar todo ese tipo de forma de vida y costumbres. Lo mismo nos llama a hacer hoy a nosotros, ¿o no? O el Señor te dice, te he rescatado, he entregado, yo soy tu Pascua, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, ven, te salvo y sigue pecando. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. De la misma manera el Señor hoy nos llama a vivir en pureza, apartados del pecado. Pero es interesante entender algo, mis hermanos. Cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto, lo rescata no diciendo, sean puros y los voy a rescatar. No, los rescata tal como eran, con todas sus falta de fe, con toda su mala costumbre, con todo lo que forma de vida que ellos habían adquirido de los egipcios. Pero una vez rescatados y ya en el desierto, una vez dado libertad, ahora les llama a vivir en santidad, apartado del pecado. Lo mismo hace el Señor con nosotros. El momento que cuando nosotros creímos en Cristo, el Señor no te dijo, no, ¿sabes qué? Primero deja tu pecado y después ven y confiésame tu fe. No, no, no. El momento que nosotros decidimos creer y depositar nuestra confianza en el Señor, en ese acto es el que Él nos declara justo y nos dice, ve, camina, ya no te condeno, ve y no peques más. Hoy en día somos llamados a santidad porque Él ya nos ha rescatado, porque Él ya nos ha santificado. No es al revés. Se suele pensar, la religión suele pensar que primero tengo que ser un buen hombre para que Dios me salve. Dios no salvó a su pueblo porque era un buen pueblo. Dios salvó a su pueblo o sacó a su pueblo porque Él era fiel a su palabra, no al pueblo. Porque si la fidelidad de Dios se debía al comportamiento del pueblo, no los hubiese sacado. Dios sacó a su pueblo porque Él era fiel a su palabra. ¿Y cuál palabra, pastor? A la palabra que Él dio a quién? A Abraham, 450 años antes, cuando le dijo, yo haré de ti una gran nación. Y le dijo, ciertamente tu descendencia va a ir a Egipto y va a estar 400 años en esclavitud, pero yo vendré a ellos y los sacaré. Lo que Dios está haciendo es cumplir su promesa. Dios nos ha prometido salvación y redención en Cristo. Lo único que tenemos que hacer es creer en esa promesa. Esa es la justificación por fe en la promesa de Dios. No porque de pronto Dios
va a ser fieles a nosotros porque nosotros somos fieles. ¿Me dejo entender? Verso 8 de este último pasaje dice, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. Esta ofrenda encendida también ya lo hemos visto en Levítico, los primeros capítulos, ¿no? Entonces, en estos días de los panes sin levadura, ellos también ofrecían, dice, una ofrenda encendida, es decir, es una ofrenda de dedicación a Dios, ¿no? Una ofrenda de consagración a Dios, una ofrenda consagrada para Dios, y eran tortas sin levadura, como indicando de que estamos viviendo sin pecado. En ti no hay pecado, por lo tanto somos llamados a vivir sin pecado. Dice, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Nuevamente le recuerda lo mismo. Entonces, eso era para el pueblo judío. La pregunta es, ¿y en Cristo qué parte del ministerio de Cristo cumplió esto? Si la Pascua representa el sacrificio de Cristo, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la fiesta de los panes sin levadura, ¿sabes qué representa? La sepultura de Cristo. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver con la sepultura de Cristo? El Señor Jesucristo fue dado muerte en una cruz sin que haya pecado en él. El libro de Hebreos es claro cuando dice que en él no hubo pecado, que él era inocente, santo, sin mancha. Jesús en algún momento dijo, yo soy el pan de vida. ¿Has escuchado eso? Yo soy el pan sin levadura, en otras palabras, yo soy el pan sin pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Él es el pan de vida, Él es el pan sin pecado. Él es el cumplimiento mayor a estos panes sin levadura, que representaban un pueblo que está siendo llamado a vivir fuera del pecado, a no practicar el pecado. Y el Señor Jesucristo no cometió pecado, pero sin embargo se le dio sepultura. Pero no se quedó en la sepultura, porque la paga del pecado era la muerte. Y ciertamente Él entregó su vida, pero no se quedó ahí, porque en Él no había corrupción, dice la Biblia, dice el salmista. En Él no había pecado. Mira lo que dice el Salmos capítulo 16, verso 8 al 10. Es un salmo mesiánico que habla de Jesucristo. Y dice lo siguiente, a Jehová he puesto siempre delante de mí, dice, porque, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El Señor Jesús dijo palabras similares en el Evangelio diciendo que yo hago la voluntad del Padre y Él está conmigo, ¿no? Y algo similar dice este salmo, pero mira lo que dice el verso 9 al 10, es mucho más interesante, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y lo que está diciendo el salmista, que fue escrito cientos de años antes a lo que Cristo iba a suceder, este salmo lo escribió David y tú dices, pero David murió y quedó en el Seol. Lo que David está escribiendo es un salmo mesiánico que se cumplió en Jesucristo. ¿Y qué dice? Porque, mira, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Y de quién su alma no quedó en el Seol? Del Señor Jesucristo. Mira lo que dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién se podría llamar santo fuera de Jesucristo? ¿David? Conocemos la vida de David. Él no podría ser santo. El cuerpo de David sigue ahí. En algún lugar de Israel está. Pero el cuerpo de Jesucristo, la tumba vacía está. Y claramente este salmo mesiánico se cumplió en Jesucristo. No permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, que tu santo quede en un sepulcro, sino que al tercer día vimos que ya no está ahí, porque Él es el pan de vida. Y en otro momento se le dijo a sus discípulos, el que come de mi carne, ciertamente vivirá. En otro momento, cuando estuvo celebrando instituyendo la Santa Cena, partió el pan, dijo, este es el pan que es partido. Esto representa mi cuerpo que por vosotros será partido. Su cuerpo fue partido en una cruz, pero ese cuerpo era sin levadura, sin pecado. Él es el pan de vida, el pan sin levadura, el pan sin pecado. Y Él lo cumplió. ¿Te das cuenta? Entonces, van dos cosas, van dos fiestas que se cumplieron
en el ministerio de Cristo. La tercera fiesta, y con eso terminamos el día de hoy. Del verso 9 al 14, mira lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, la tercera fiesta, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ¿ya estaban en la tierra? Todavía no estaban en la tierra, estaban todavía en el desierto. Dice, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Les está dando una ordenanza que se iba a cumplir a futuro, que cuando ellos ingresen a la tierra prometida y comiencen a cosechar, a labrar la tierra, tenían que traer, dice, la primera siega, la primicia, se le conocía esto, y consagrárselo a Dios, ¿dónde? Dice, trayendo al sacerdote. Verso 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Pregunto hasta ahí nada más. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo según el calendario judío? Si el día de reposo era el Shabbat, un sábado, esto era celebrado ¿cuánto? Un domingo, ¿no es cierto? Y quizás ya te estás imaginando a qué está apuntando. Esta primicia que se presentaba era presentada un día domingo. Dice, el día siguiente, el día de reposo, la mecerá. 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. A esta fiesta se le conocía como la fiesta de las primicias, donde el poblador ni bien ingresó a la tierra prometida, la primera cosecha, la primera siega debía de traer al Señor como su primicia, ¿no? Esto les está recordando la provisión que Dios les iba a dar a futuro, porque ellos todavía no lo tenían. Estaban en el desierto y solo comían maná. Pero aquí les está hablando de una cosecha, algo que para ellos aún no tenía un cumplimiento. Pero el momento que ellos entran a la tierra prometida, tenían que hacer esto. ¿Correcto? A esto se conoce como las primicias, ¿correcto? Ahora, y tú dices, ¿y cómo es que se cumplió en Jesucristo, no? ¿Y cómo es que esto se cumple en Jesucristo? Busca en tu Biblia 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, verso 20 al 23, lo vamos a leer. ¿Sí? Y es necesario que lo leamos para poder entenderlo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, el verso 20 al 23 dice. Si ya lo tenemos ahí, perfecto, dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es nuestra primicia? Y está usando la misma palabra. Es la primicia, dice, de los que durmieron. Cristo en su resurrección viene a ser la primicia. Si Cristo murió en la Pascua y resucitó un domingo, ¿te das cuenta? Cristo es el cumplimiento de esto, y no porque lo diga yo, sino vamos a seguir viéndolo, día. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, esto significa que no solo Cristo resucitó, sino que hay una promesa de resurrección para nosotros. Te pregunto, ¿ya has resucitado tú? Todavía no, pero va a llegar ese día. Así como esta fiesta el pueblo tenía que celebrarlo apuntando a un mañana en la tierra prometida, nosotros hoy en día todavía solamente hemos visto la primicia que Jesucristo ha resucitado. ¿Cómo podríamos hablar de la resurrección para nosotros si no vemos la primicia de nuestra resurrección? Tú dices, pero pastor, aguanta. Antes de Cristo no murieron, no resucitaron otros hombres, porque por ahí yo leí que Elías resucitó, mismo Lázaro resucitó, Pablo resucitó, Pedro resucitó, sí, pero ellos resucitaron y volvieron a morir. Aparte de Jesucristo, nadie ha resucitado y se ha quedado con vida. Cristo resucitó. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de la resurrección con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente para la eternidad.
Y esa promesa de resurrección se nos ha dado a nosotros. Por eso dice que el libro de Corintios, mira, dice verso 22 o 23, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, la paga del pecado, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, los que están en Cristo vamos a ser vivificados, vamos a resucitar para vida eterna. 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y si queremos ampliar más de esto, el libro de Tesalonicenses claramente dice que cuando Él venga en las nubes, resucitaremos todos los que han muerto en Cristo y los que estamos viviendo en Cristo. De tal manera que Cristo es la resurrección, es la primicia entre los resucitados. Y está cumpliendo también con este calendario que está marcando estas fiestas. Y vamos a ver que se va a seguir cumpliendo ese calendario profético. La primera fiesta hablaba de la muerte de Cristo, la Pascua, el sacrificio de Cristo. La segunda fiesta de los panes sin levaduras hablaba de la sepultura de Cristo, que no quedó ahí. Él fue sepultado, pero sin pecado. Y la tercera fiesta de las primicias habla de la resurrección en Cristo. Él es la primicia de los resucitados. Él ha resucitado y dice, ha prometido volver y también resucitarnos a cada uno de nosotros. Y luego más adelante hablaremos del Pentecostés, porque después de la resurrección que siga, la ascensión, luego el Pentecostés y así sucesivamente. Y cada una de estas fiestas, de estas 7 fiestas, marcan un calendario profético en el ministerio de Cristo, en qué es lo que Él está haciendo por su iglesia. Y esto nos va a permitir entender también que los últimos tiempos cada vez están más cerca. ¿Correcto? Entonces, mis hermanos, vamos a orar para dar por culminado hasta esta tercera fiesta. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Nuevamente concluimos, Señor, que el Evangelio, Señor, no comenzó en Belén, sino que fue planificado por ti, Señor, desde mucho antes, Señor. Y de diferentes maneras tú lo has mostrado, Señor, e incluso a través de estas fiestas, Señor, que celebraba tu pueblo, nos muestras un calendario, Señor, de qué es lo que ibas a hacer a través de Cristo, Señor, para con la humanidad, Señor. Gracias porque Él es nuestra Pascua. Gracias porque Él es el Cordero que quita nuestro pecado. Él es el que nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Él es el que nos preserva con vida, Señor. Gracias porque ciertamente Él fue sepultado, pero sin pecado, Señor. Y ciertamente Él resucitó, Señor, como primicia de todos los que van a vivir en Cristo, Señor. Y Él es la prueba, Señor, de que cada uno de nosotros resucitaremos también con cuerpos glorificados. Así hayamos dormido, Señor, así hayamos muerto, el día que Él venga, Señor, en las nubes seremos resucitados y llevados con Él, Señor, con cuerpos glorificados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque esto, Señor, nos abre, nos amplía nuestra esperanza, Señor, y nos ayuda a entender que hemos creído en un Dios verdadero, en un Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén.